Muy buenas, hoy os traigo un cuchillo que para mí es bastante especial porque es una pieza que he usado mucho, pero que se sale completamente del tipo de cuchillos que yo suelo adquirir. Y en este caso es un cuchillo fileteador que es doblemente finlandés, porque es un cuchillo que está fabricado por Martini, pero que está comercializado por Rapala. Ambas empresas son finlandesas. Martini lleva haciendo cuchillos desde 1928 y Rapala lleva desde 1936 fabricando señuelos para pesca y accesorios para pesca. En este caso, esta pieza es el Martini Rapala Soft Grip Fillet Knife. La cuestión es que cuando Rapala decidió lanzar un cuchillo fileteador, que fue el Fish and Fillet, que esto ya fue hace más de 50 años, pues lo que hizo fue contactar con una empresa potente finlandesa que le fuese a fabricar unos cuchillos de calidad. ¿Con quién contactó? Pues con Martini, ni más ni menos. Y haceros una idea que de ese modelo, del Fish and Fillet, se han vendido unos 100 millones de unidades en el mundo, que se dice pronto. Es un cuchillo que ha sido tremendamente popular y que ha cambiado poco a lo largo de los años. Es un modelo que tiene un mango de madera. En este caso os voy a presentar la evolución de ese modelo, que es el modelo Soft Grip Fillet Knife, en este caso, porque el mango es un mango de goma cuadrillada, que es más suave y adherente que el modelo de cuero, perdón, de madera. Sobre el cuchillo en sí, es un cuchillo que es bastante ligero, tiene un peso de 138 gramos el conjunto de cuchillo y funda, y el cuchillo solo pesa 75 gramos, muy, muy ligero. Otra cosa que me gusta muchísimo de este cuchillo es que tiene un precio muy económico. Cuesta entre 15 y 20 euros. Hay varias medidas disponibles actualmente, yo cogí esta porque era la que mejor me venía, y lo cierto es que me costó encontrarla, porque no está a la venta en todos los sitios. Suele estar sobre todo en tiendas de pesca, que yo no suelo visitar mucho porque no soy una persona que pesque, la verdad. Y pues bueno, al final acabé encontrando esta medida, me va bien, y si lo pierdo hoy, mañana sin duda buscaría otro, porque es una pieza que vale cada euro que pagas por ella. Yo la utilizo sobre todo en la cocina y el rendimiento es muy, muy bueno teniendo en cuenta el precio que tiene. Tiene una funda de cuero, que es esta que veis aquí, en cuero negro, con el dibujo de Rapala, Normark, Finland. Vamos a ver que los bordes no están bruñidos, no están pulidos estos cantos del cuero. Tiene 3 remaches que lo que hacen es reforzar la costura que posee. Tiene una trabilla trasera para colocar en el cinturón, y esa trabilla tiene, pues como suele ser habitual en muchos cuchillos nórdicos, un corte para poder colocar este cuchillo mediante este ojal, diríamos, en un botón del pantalón de trabajo si estás faenando, por ejemplo, en un barco. La cuestión es que voy a sacar el cuchillo, os lo voy a enseñar. Ya veis que es un cuchillo extremadamente puntiagudo y la hoja es bastante larga. Y luego la funda, lo que tiene dentro, a ver si lo puedo mostrar, desde aquí hasta aquí, es un refuerzo plástico. De tal manera que tú cuando metes el cuchillo tienes una especie de forma de embudo en ese plástico para que pues bueno, no tengas problema en meterlo sin pinchar nada, sin cortar ninguna costura, sin cortar el hilo, y añadiendo un plus de higiene. ¿Y por qué digo esto? Pues porque básicamente si tú estás trabajando con el cuchillo y lo guardas momentáneamente sucio dentro de una funda de cuero, vas a ensuciar irremediablemente el cuero por la parte interior. El cuero es un material poroso, se va a impregnar de suciedad y luego va a estar siempre ahí. La cuestión es que esa pieza plástica hace que podamos higienizar y limpiar mucho más adecuadamente la funda. Le das un aclarado con agua, la dejas secar y aquí paz y después gloria. Y además hay otra cosa que es interesante, y es que si trabajas en un ambiente húmedo y el cuero se humedece, muchas veces lo que pasa con el cuero es que al mojarse, parte de los productos químicos que se ha usado en su curtido, en curtir ese cuero, van a pasar al acero y lo que van a hacer es oxidarlo. De esa manera tenemos una barrera física entre el cuero y la hoja de acero, que es esa barrera plástica que va a impedir que esas sales y esos productos químicos afecten a nuestro cuchillo, y lo podemos usar en entornos húmedos sin problema. No hay mucho más que comentar de la funda. Es una funda que va muy bien, sobre todo para mí, que cuando lo quiero guardar en mi cajón de cocina, lo meto dentro de ella, me despreocupo y sé que el cuchillo no va a estar pegando bandazos, no me voy a pinchar con él, no voy a machacar el filo porque esté golpeando con cubiertos y demás. Y es una manera de tener un cuchillo dentro de un cajón de cocina tranquilamente en vez de tenerlo en una Tacoma. La cuestión es que el cuchillo es una pieza que a mí personalmente me gusta mucho y que descubrió para mí algunas cualidades que yo no conocía de este tipo de cuchillos. Es una pieza bastante grande, como veis, tiene 27 centímetros y medio de largo total. De esos 27 centímetros y medio, 12,2 son de mango y 15,3 son de hoja. Esos 15,3 son de filo útil porque, como veis, el vaciado llega hasta el mango. No hay ningún tipo de recazo y es todo aprovechable. El mango es de goma cuadrillada,
que tiene un inserto con una pegatina, porque literalmente es una pegatina con el logo de Rapala, el texto de Rapala. Ese cuadrillado es muy muy adherente y la forma del mango, a ver si lo puedo enseñar, veis que tiene en la parte trasera esta especie de pomo, este resalte, que es muy típico de los cuchillos nórdicos, de tal manera que mi mano no va a ir nunca hacia atrás porque tengo ese tope, diríamos, para ello. Y en la parte delantera tiene esta especie de casquillo, que es de plástico también, que nos va a permitir hacer un tope delantero. Y aparte tiene estos 3 salientes que nos permiten apoyar el dedo de una manera bastante cómoda. El montaje es en espiga y la espiga es muy larga, como veis llega hasta el final del mango, ahí no hay ningún tipo de problema. El mango es muy adherente, muy cómodo y para mí solo tiene un problema, y es que ese cuadrillado en la goma lo que hace es acumular suciedad y luego cuesta bastante limpiarlo. Evidentemente es una pieza que puedes usar para muchas cosas dentro de la cocina. Puedes usarlo para deshuesar jamón, para cortar jamón. De hecho, serrano, puedes utilizarlo pues para despiece, para trabajar entre articulaciones, porque la hoja se desliza muy bien, es muy fina y entra muy bien en secciones en las que cuchillos normales no entrarían por su ancho de pala. Este ya veis que la punta es agudísima y se comporta muy bien. Para filetear, que es su diseño original, también funciona muy bien. ¿Por qué funciona muy bien para filetear? Porque fijaros el grosor que tiene la pieza. En la zona del recazo, la más gruesa diríamos en esta sección de aquí, la más próxima al mango, tiene un grosor que es de 1,5 milímetros. Y fijaros en lo que hago con el cuchillo. ¿Veis lo muchísimo que flexa la hoja? Que puedo flexarla y luego vuelve a su posición. Es un acero que está muy bien trabajado, un acero inoxidable con un vaciado plano desde el lomo y un microbisel de afilado, ¿lo veis ahí? Bueno, la pieza esta está realmente machacada porque en la cocina no es que cuidemos muchísimo los cuchillos. Puede que alguno de los que trabajamos o mejor dicho, trabajamos, de los que utilizamos la cocina en mi casa, lo cuide, pero no lo hacemos todos. Esto es algo que algún día comentaremos en Petit Comité en el canal, porque, bueno, pues hay piezas que son caras y otras que no, y las piezas caras las metes en la cocina y después de que alguien las limpie con un estropajo de fibra verde, de mala manera, pues te destroza el acabado y tienes que volver a repararlo. En este caso, es una pieza que es, para mí, bastante económica, entre 15 y 20 euros. Lo metes en la cocina y no te tienes que preocupar tanto de él, porque es una pieza económica. Muy flexible, te permite, ya veis, estoy apoyando el cuchillo en la mesa y flexándolo, y ya veis que es muy flexible, nos permite trabajar muy bien a la hora de filetear, ya os digo, desde carne hasta pescado. Es un acero que está endurecido entre los 53 y 55 HRC, que es una dureza que no es excesiva a la hora de valorarlo como un cuchillo de campo, pero si lo valoras como un cuchillo de cocina, os sorprenderíais la cantidad de cuchillos de cocina que ni siquiera llegan a tener esos 55 HRC en ningún momento. Entonces, esta pieza para mí es bastante interesante, tiene una retención de filo que es buena, no se me mancha habitualmente de óxido. Sí es cierto que en algún caso que lo hemos guardado después de alguna salida en lo que hemos llevado pues, a una barbacoa que hemos hecho fuera, se ha quedado sucio más de la cuenta, y en algún caso pues le ha quedado alguna pequeña sección más sucia de lo normal o con alguna pequeña pintita de óxido, que es limpiarla y ya está. Pero es bastante resistente al óxido. El acabado original es casi pulido, pero en realidad es un satinado corto. Y luego tiene un texto que es, no sé si se puede leer, Normark Stainless Steel Finland. ¿Lo veis? A ver si se puede. No, es que no sé si se puede ver en cámara. Bueno, está ahí, un poco ya desdibujado. Tengo que volver a llevarme al taller para volver a dar una satinada, porque la verdad es que está el pobre hecho unos zorros. No obstante, ya veis que tenéis una buena punta para poder insertarla donde tenéis que trabajar. A la hora de filetear sobre la tabla funciona bien, o hacer cortes sin más. Y es una pieza muy, muy disfrutable, porque además esa flexibilidad es algo que, pues bueno, yo cuando trabajo con herramientas de corte, no es muy habitual que necesites esa flexibilidad. Sin embargo, en la cocina es interesante para muchas cosas, pero es un cuchillo que no podéis utilizar para todo en la cocina, evidentemente. Ningún cuchillo de cocina está destinado para ser un todo uso para todo. Tiene su aplicación, lo que no puedes utilizarlo, por ejemplo, es para cortar un queso duro, porque al final estás haciendo presión y la hoja se va a flexar hacia los laterales a nada que muevas la mano, y no es tan práctico. Pero para hacer cortes en multitud de cosas, en la cocina es práctico. Lo único que os comento, y ya os he comentado antes, es que ese cuadrillado hay que limpiarlo bien y que requiere un poco de atención para que no queden, pues eso, pequeñas partículas de suciedad en ese mango. Por lo demás, una pieza muy muy interesante, muy económica, se sale bastante del tipo de cuchillos que presento habitualmente en el canal. Está destinado evidentemente a trabajar con pescados, a filetear pescado y a hacer ese tipo de trabajos. Es muy interesante para otro tipo de tareas. Por ejemplo, pues en mi caso lo he utilizado casi siempre como cuchillo jamonero, las cosas como son.
Y también lo he utilizado mucho con carnes y para pues bueno, desarticular algunas piezas, pues codillos y demás, que de vez en cuando nos gusta hacer asados en casa. Se trabaja muy cómodo con él, un agarre muy seguro que te hace sentirte cómodo en el preciso instante en que sujetas el mango, es muy adherente, da igual que tengas las manos mojadas o grasientas, siempre tienes un buen grip y desde luego eso se agradece en ese tipo de situaciones en las que pues, bueno, igual estás con un codillo que has sacado para intentar trabajar con él y estás resbaladizo, puedes dedicarte a apoyar el codillo en un sitio, sabes que cuando agarres el mango, que tengas la mano grasienta, no se va a ir a ningún sitio con el cuchillo y eso es algo que siempre se agradece, el tener ese plus de seguridad cuando tienes las manos pues eso, grasientas o totalmente empapadas en agua. Y yo entiendo perfectamente que haya tenido tantísimo éxito el Fish and Fillet de Rapala y Martini, que os digo que es un cuchillo que lleva más de 50 años en el mercado y del que se han vendido prácticamente 100 millones de unidades. Entiendo ese éxito porque es un diseño que funciona bien. Esta modernización en el agarre, ese soft grip, es un plus desde mi punto de vista respecto al mango tradicional de madera. Y la funda pues es un añadido muy interesante si vas a trabajar con él, evidentemente en una embarcación o fuera, como cuchillo de pesca, diríamos, pero sobre todo también porque te permite coger y no necesitar un hueco específico para él en la tacoma de cuchillos de cocina habitual. Lo puedes dejar dentro de un cajón con esa funda que se va a estar siempre protegido. El cuero no va a afectar a la hoja por mucho tiempo que esté ahí porque va a estar metido dentro de esa funda plástica y es una manera de tener una pieza que va a estar siempre afilada, siempre dispuesta, flexible y que te va a permitir hacer trabajos de corte muy, muy buenos. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y un saludo.